Buenas noches, profesor presente. Alberto Portugal. Buenas noches, doctor presente. Alejandra Cabrera. Presente, buenas noches. Alex. Álvaro Morales. Buenas noches, profesor presente. Ana Sofía Paz Mamani. Buenas noches, doctor presente. Andrea Nina. Buenas noches, doctor presente. Ángela del Rosario. Buenas noches, doctor presente. Angie Tapia. Buenas noches, doctor presente. Angie Vanessa Lea. Buenas noches, doctor presente. Angie, ¿estás en Tacna o estás en Hilo? En hilo. Saluda a tu mamá. Ya, doctor, gracias. Igualmente. Que me cuente de su hospital. Ese hospital es... yo he trabajado en Hilo y la conozco a tu mamá. Sí me comentó, doctor. Diré que se cuide por el COVID, ¿ya? Está bien, igualmente. Anel de Los Ángeles. Buenas noches, doctor. Hola. Antonella Palza. Buenas noches, doctor presente. Anza del Pilar Hernández. Buenas noches, doctor presente. Arelis Gutiérrez. Buenas noches, doctor presente. Arlette Infantes. Presente, doctor, buenas noches. Valdés. Sí, doctor. Brigitte Morales. Buenas noches, doctor presente. Bruno Sebastián Rafael. Presente, doctor, buenas noches. Carlos Ticona. Buenas noches, profesor presente. César García. Buenas noches, doctor presente. Daniel Josué Guillermo. Buenas noches, profesor presente. Darly Pilco. Buenas noches, profesor presente. Denis Quispe. Buenas noches, doctor presente. Diego Escobar. Buenas noches, doctor presente. Diego Delgado. Buenas noches, doctor presente. Diego Romero. Buenas noches, doctor presente. Dylan Pino. Buenas noches, doctor presente. Edward Linares. Buenas noches, doctor presente. Eloísa Paravicino. Erika Ticona. Buenas noches, doctor presente. Fernanda Montserrat. Buenas noches, doctor presente. Fernanda Soto. Presente, profesor, buenas noches. Fernando Chipana. Gabriela Vargas. Buenas noches, doctor. Yaneli Huayta. Buenas noches, doctor presente. Yanela Roque. Buenas Grecia noches, Chipana. doctor presente. Buenas noches, doctor presente. Yuri Maquera. Buenas noches, doctor presente. Isabel Lucía Sofía. Buenas Carlos noches, Ponce. doctor presente. Jocelyn Stephanie. Buenas noches, doctor presente. Joaquín Marín. Joan Buenas noches, Espinosa. doctor presente. Buenas noches, doctor Morales. presente. Juan Espinosa.
José Luis Avendaño. Doctor presente. Buenas noches, doctor presente. Juan Diego Cano. Buenas noches, doctor presente. Juan Ignacio Carpio. Presente, doctor. Buenas noches. Caroline Michelle. Buenas noches, doctor presente. Lisette Stephanie. Buenas noches, profesor presente. Luis Lampazo. Buenas noches, doctor presente. Luis Maldonado. Presente, doctor. Maggie Violeta Gil. Buenas noches, doctor presente. Marcelo Salcedo. Presente, doctor. Buenas noches. Mariela Ticona. Buenas noches, doctor presente. Matías Velázquez. No hay Matías Velázquez. Buenas noches, profesor. Disculpe. Presente. Melissa Mamani. Buenas noches, doctor presente. Milagros Pana. Milagros del Carmen. Milagros Nagarú. Presente, doctor. Buenas noches. Presente. Nadia Vela. Presente, doctor. Buenas noches. Mila Cormilluni. Presente, Paola doctor. Buenas Córdoba. noches. Piero Mesa. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Piero Buenas Rojas. noches. Está por el chat, Piero Rojas. Sí, Raúl Escobar. Ray Larico. Buenas noches, Presente, doctor. Buenas noches. Renato Velázquez. Rocío Ortega. Presente, Ruth doctor. Ramírez. Buenas noches, doctor presente. Sebastián Marcelo. Sharon Parari. Disculpe, Sofía doctor. Aguilar. Disculpe, doctor. Sebastián Juárez presente. Se me cortó y justo cuando me llamó. Disculpe. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Valeria Alarcón. Presente, doctor. Buenas noches. Víctor Arce. Buenas noches, doctor presente. Wilber Retamoso. Buenas noches, doctor presente. Y Anela Romero. Presente, doctor. Buenas noches. Yerko Zapata. Buenas noches, doctor presente. Jonathan Luis Miguel. Buenas noches, presente. Doctor, buenas noches. Disculpe. Los que no han sido llamados por el chat, pongan ahí presente, ¿ah? Muy bien. La semana pasada nos quedamos en las enfermedades multifactoriales, ¿verdad? ¿Ven el PowerPoint ahora? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, nos quedamos la semana pasada en este punto que eran las malformaciones congénitas. ¿Listo?
Perfecto, ¿ya? Estas malformaciones congénitas también son multifactoriales, son enfermedades que se van a presentar, como su nombre lo indica, en el momento de la generación de la mayor parte de órganos, tejidos y sistemas. ¿Listo? Para esto debemos recordar los que ustedes ya deben haber hecho embriología y deben conocer lo que es la ontogénesis, ¿no? Esta ontogénesis de nuestros organismos ocurre en fases sucesivas que se conocen como los llamados periodos, ¿no? Dentro de la ontogénesis se descubre de periodos, el periodo plástico y el periodo de mosaico o estadio de determinación. Este periodo plástico es el primer periodo que ocurre desde la fecundación hasta la formación de la gástrula inicial del nuevo ser. Por lo tanto, toda la blastogénesis o la formación de la blástula ocurre entre la segunda semana y media hasta la tercera semana. Ahí encontramos cada célula que es pluripotente, es decir, una misma célula puede producir tejido, digamos, óseo, ¿no? Después viene el periodo de mosaico o estadio de terminación, en la cual el tejido se va a diferenciar según su origen. Durante el periodo plástico, el embrión humano va a responder en este periodo de tres formas diferentes cuando es agredido por una noxa. Recuerden que esa noxa puede ser una noxa física, como los rayos gamma o la radiación ultravioleta, los rayos X, por ejemplo, ¿no? Puede ser agredido por un factor biológico, como por ejemplo el citomegalovirus, el virus del VIH, el virus del Zika, por ejemplo, ¿no? Y tercero, también puede ser por factores químicos, por hecho de consumo de algunos medicamentos como la fenitoína, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la gestante en ese periodo plástico ha sido agredido por factor físico, químico o biológico, el embrión va a responder de tres maneras. La primera, que es la más catastrófica, que lleva a la muerte del embrión. El segundo, cuando aparece un periodo de restitución total del daño, o sea, prácticamente el embrión repone y repara sus tejidos sin ningún tipo de secuela. Y tercero, es que en la mayor parte de los casos puede generar una malformación que puede afectar la organización general del individuo. Ahí tenemos las formaciones dobles, los situs inversus y los defectos del cierre del tubo neural. ¿Listo? También se conoce el periodo embrionario, que es el periodo entre la tercera y la octava semana. Es el periodo en el cual va a ocurrir la mayor parte de organogénesis y la placentación, ¿ya? Después viene el periodo fetal. Ese periodo fetal ocurre desde la 9ª semana hasta la 38ª semana. En este periodo va a ocurrir la maduración de la mayor parte de sistemas y órganos. ¿Ok? No olvidar que el embrión tiene un centro organizador y un centro de inducción. El centro organizador es el territorio determinado que va a ejercer un efecto, va a inducir, digamos, al cambios de los tejidos vecinos, ¿no? En el caso de los anfibios, el labio dorsal del blastosporo es el encargado. En cambio, en el hombre, inicia en el nódulo de Jensen, ¿ya? El nódulo de Jensen. El inductor primario cefálico es la placa precordal que ustedes están viendo acá en la parte cefálica, y el inductor primario espinocaudal es la cuerda dorsal, ¿ya? La cuerda dorsal que está posterior. Cada inductor va a generar un órgano. Por ejemplo, la vesícula óptica puede formar el cristalino, la vesícula cristalina también forma la córnea, el rombencéfalo, la vesícula óptica, oído, el mesénquima de la vesícula óptica puede generar cartílago, la plácoda olfatoria genera cartílago. Entonces llegamos a este punto que conlleva a la denominación del concepto de malformación. ¿Okay? ¿Qué cosa es una malformación? ¿Cómo definimos una malformación?
Decimos que es una malformación cuando existe una alteración en la forma, en la estructura de un órgano que es producida por un trastorno de su desarrollo. ¿Listo? Concluido el desarrollo de este órgano, de este aparato, de este sistema, ya no se pueden producir más malformaciones. Por lo tanto, digamos que la malformación y lesión congénita son términos que van de la mano y que originan o son originados por efecto de estas noxas que atacan al embrión. ¿Listo? También existe lo que se llama el periodo teratogénico. ¿Qué es el periodo teratogénico? Ese periodo teratogénico, digamos que es el periodo que cubre o el lapso de tiempo en que puede ocurrir una determinada malformación. ¿Ya? Ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso del COVID, las vacunas todavía están en estudio, toditas las vacunas para el COVID están siendo estudiadas, si es que alguna de ellas puede producir teratogénesis. ¿Ya? Ustedes van a escuchar, no se ha probado, dice, no se ha comprobado si alguna de ellas tiene efecto teratogénico. ¿Y qué cosa es la teratogénesis? Es el periodo en el cual, en este caso, la vacuna podría producir una determinada malformación. Miren qué importantísimo es conocer estos periodos, ¿ya? Que ustedes obviamente ya o lo van a conocer o lo van a ver cuando ustedes hagan embriología. ¿Listo? Ese periodo teratogénico ha sido claramente determinado, empezando desde la tercera semana de la gestación, que comprende el periodo embrionario, hasta la octava semana. En algunos casos puede considerar hasta la novena semana. ¿Listo? Pero miren, en este periodo los más frecuentes, digamos, en este periodo, son las malformaciones del sistema nervioso central, las cardiovasculares, la de los brazos, la de los ojos, desde el paladar, los genitales externos y también las orejas, ¿no? Entonces quiere decir, miren, que la mayor parte de malformaciones del sistema nervioso central, corazón, brazos y sobre todo oídos ocurren en este periodo llamado teratogénico, ¿ya? ¿Cuál es la etiología? Como son multifactoriales, la causa puramente genética solamente representa 10% de mutaciones o aberraciones cromosómicas, lo que involucra causas peristáticas, ¿no? Estas causas peristáticas generalmente son ambientales o externas, y la etiología multifactorial es 80%. Por lo tanto, podemos concluir que las malformaciones congénitas suelen ser causadas tanto por factores genéticos y los llamados peristáticos. Dentro de las genéticas están las aneuploidías, las monosomías, las que ya las conocemos nosotros, y las cualitativas, las translocaciones y las deleciones. Cuando hablamos del factor peristático, hablamos de algunos teratógenos demostrados en el hombre, por ejemplo, el alcohol, que produce el síndrome alcohólico fetal, el uso de la talidomida, ¿no? Un antiemético usado en Europa y que prevenía la hiperemesis gravídica, pero al año nomás se vio de que muchos de los niños presentaban malformaciones de las extremidades llamadas amelia, focomelia, ¿no? Que es lo que se presentaba en este tipo de pacientes, ¿ya? También el virus de la rubiola es uno de los teratógenos más frecuentes, ya que produce cataratas y sordera congénita en los niños, ¿no? Otros tenemos las radiaciones, ya sea beta, gamma, los rayos X, y en los químicos están las drogas epilépticas, las anfetaminas, los quimioterápicos, las hormonas y el litio, ¿no? Son estos factores. Pero vayamos más allá al respecto de estos agentes teratogénicos en el humano, en la radiación, por ejemplo, el yodo radioactivo, las explosiones atómicas. En las infecciones está el virus de la rubiola, el citomegalovirus, el herpes simple, la toxoplasmosis, el virus de la encefalitis equina venezolana, la sífilis y el virus del SIDA también, ¿no? También tenemos el cretinismo endémico, la diabetes, la fenilcetonuria, el alcoholismo, la hipertermia, ¿no?
Algunas drogas y químicos ambientales como las hormonas androgénicas, la ciclofosfamida, la talidomida, ¿no? Que se usaba, como les comentaba, hace años, todo producto con mercurio, el dietilestilbestrol, la difenilidantoína, que es la fenitoína, un antiepiléptico, los anticoagulantes cumarínicos, la penicilamina, el ácido valproico, otro antiepiléptico, las drogas antitiroideas, las tetraciclinas, este antibiótico causa teratogénesis, y el metimazol también antitiroideo. ¿Ya? Decimos que es multifactorial porque interaccionan factores peristáticos con un grupo de genes que actúan sobre un mismo carácter. Por ejemplo, la estatura y el cierre del paladar. El paladar hendido, llamada fisura palatina, y también la enfermedad de Hirschsprung. ¿Ya? Miren esta imagen, ¿no? Esta imagen que fue consecuencia de un comunicado antiguo en el cual, debido a la promoción mayoritaria, digamos, del uso de la talidomida como un medicamento, la talidomida era un medicamento antiemético, era para tratar la hiperemesis gravídica, se vio que producía focomelia, que es esbozos prácticamente, o muy poco desarrollo de las extremidades y sus defectos asociados, ¿no? Mire cómo producía este tipo de malformaciones congénitas, por lo cual inmediatamente fue retirado del mercado. Todo componente con mercurio, saben ustedes que produce parálisis cerebral o la llamada enfermedad de Minamata. Las tetraciclinas produce hipoplasia y tinción del esmalte dentario en los bebés. ¿Ya? La estreptomicina, sordera de percepción. El plomo, parálisis cerebral. La warfarina, condrodisplasia punctata. Las anfetaminas, anomalías cardíacas y atresia biliar. Los antifólicos, malfunciones craneofaciales, las hendiduras faciales por los anticonvulsivantes. Y todo lo que son hormonas, masculinización o el bocio congénito. ¿Ya? Imagen, miren, ¿no? Como el defecto del cierre del paladar, ¿no? O labio y paladar hendido. Labio leporino y paladar hendido también es producto de la ingesta de algunos fármacos, ¿no? El labio paladar hendido es una de las malformaciones congénitas más comunes, ocurre en 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. El 60-80% son fetos de sexo masculino y se ha visto de que ocurre esta malformación debido a un cierre deficiente de la fusión de los procesos frontales con el proceso maxilar alrededor de los 35 días de la gestación. Nos estamos hablando de entre la quinta semana de la gestación, ¿no? Los monocigotos hay una concordancia solamente del 30%. Se relaciona mucho con las infecciones o embriopatía originada por el virus de la rubiola, el consumo de talidomida o el consumo de anticonvulsivantes. De fondo genético se ha evaluado de que hay alteraciones o mutaciones en los factores de transcripción TBX1, el MSX1 y en el gen del receptor del factor de crecimiento fibroelástico 1, a diferencia del 3 que era en el caso de la acondroplasia. También se ha encontrado una mutación en el gen del factor de transcripción IRF6 que ocasiona también el síndrome de Van der Wood. ¿Se acuerdan de ese síndrome de Van der Wood? En el cual encontrábamos también fisura palatina y labio leporino. El riesgo de recurrencia es muy pobre, pero siempre en pacientes de segundo grado 7 veces más. Es mucho mayor para los pacientes de primer grado, 40 veces, ¿no? Que para familias con parentesco más distante. La otra malformación son los defectos del cierre del tubo neural. Aquí tenemos dos patologías, la anencefalia y la espina bífida. Estas son las malformaciones congénitas más frecuentes del sistema nervioso central y se originan por un defecto o una falla en el cierre del tubo neural. Tiene una frecuencia o una prevalencia de 1 en cada 500 a 1 en 1000 recién nacidos, ¿no? Pero lo que se ha visto a través de los años es de que existe una correlación directa o una correlación inversa con los valores de ácido
fólico en la gestante, microgramos por litro. ¿Qué significa esto? En la mayor parte de los recién nacidos con anencefalia y espina bífida, se hicieron dosajes de ácido fólico en las madres de estos niños con malformaciones congénitas y encontraron que muchas de ellas tenían valores bajos, menores a 200 microgramos de ácido fólico. Gracias a este gran descubrimiento es que desde hace más de 20 años se promueve que la gestante deba recibir un suplemento de ácido fólico desde el primer momento de la confirmación de su embarazo. Esto garantiza de que la persona tenga niveles por encima de 200 microgramos por litro de ácido fólico y se ha visto de que eso garantiza de que no haya la presencia de malformaciones congénitas del cierre, por defecto del cierre del tubo neural o malformaciones. ¿No? Qué interesante cómo ahora sí se puede determinar una relación causa y efecto. El que no consume ácido fólico, más riesgo de malformaciones, ya sea anencefalia y espina bífida. Acá está, miren, anencefalia, ¿no? En la anencefalia hay un defecto, una falta del desarrollo del cerebro anterior. Hay falta del desarrollo de las meninges y obviamente falta del desarrollo de la bóveda craneana, ¿no? Asimismo, se evidencia de que hay una ausencia completa de la piel del cráneo, ¿no? Esto, el mielomeningocele, ¿no? O la espina bífida o defecto del cierre del tubo neural, pero en forma caudal, ¿no? Esto se opera, se cierra y obviamente esta es una bolsa de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Otro tipo de malformaciones tenemos la estenosis pilórica, más frecuente en hijas de pacientes de sexo masculino, ¿no? Y otros trastornos que todavía siguen en estudio, como la enfermedad arterial crónica, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el glaucoma y los efectos bipolares, así como la esquizofrenia. Ya miren cómo todo este tipo de enfermedades multifactoriales todavía siguen siendo estudiadas y esperemos que en algún momento se concluya su relación o su correlación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se escucha bien el audio, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha.
y polimorfismos, ¿ya? Ese es el tema de hoy. Recuerden que el tema de del dogma central del código genético es que a partir de un ADN se hace una transcripción a nivel nuclear y después se forma un ARN mensajero que va a generar la traducción en el citoplasma en los ribosomas, ¿no? Este código genético ha sido interpretado a través de tripletes, como ustedes lo están viendo en su pantalla, y se ha determinado de que estas posibles combinaciones podríamos tener hasta 64 combinaciones posibles. Pero al tener solamente 20 aminoácidos, lo que menciona es de que muchos de ellos van a tener, como por ejemplo en el caso de serina, ¿ya? En el caso de serina tiene 6, 4 acá y 2 adicionales acá. Así como el codón metionina, AUG, solamente tiene 1, ¿no? Algunos tienen 3, 4, o algunos solamente 1, ¿no? ¿Qué caracteriza el código genético? Es un código que no tiene ambigüedades, cada codón es una palabra de 3 letras, especifica solo un único aminoácido. Se dice también que el código es degenerado porque la mayor parte de aminoácidos son especificados por más de un codón. Y además también se ha encontrado de que el código tiene signos de puntuación de inicio y fin, ¿no? Es decir, combinaciones como el AUG inician y los terminadores que son los siguientes. La traducción del ARN siempre inicia con el codón metionina, que es el principal, el primero. Es el aminoácido aminoterminal de polipeptides, aunque a veces se ha visto que es removido antes de que se complete la síntesis proteica. Que establece el marco de lectura de la síntesis proteica. Dentro del ribosoma, la unión entre el codón y anticodón va a permitir la unión del aminoácido específico que va a ocurrir a través de un enlace peptídico a través del carboxilo terminal. Igualmente se da a través del sentido 5' hacia el sentido 3'. No olvidar que hay codones de terminación y esos terminan, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad genética, estamos hablando de la más extrema de las manifestaciones de las diferencias genéticas, en un entorno donde existe variabilidad enteramente normal. ¿Cuál es la naturaleza de la mutación en humanos? Fíjense ustedes acá en esta imagen, ¿no? Miren, es la polidactilia, ¿no? Miren en las manos, vamos a contar cuántos dedos tiene esta persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 dedos en las manos, ¿no? Pero en los pies, fíjense ustedes, tiene 4, 5, 6, 7, 8 dedos, ¿no? 8 dedos. Miren cómo es la naturaleza de la mutación en humanos, ¿listo? Por lo tanto, cuando hablamos de mutación, hablamos de cualquier cambio, cualquier modificación en la secuencia de los nucleótidos o en el momento de la reparación del ADN, llamado también en genética se llama el rearrangement, ¿no? O llamado rearreglo del ADN, pero en realidad es una reparación, ¿no? En la secuencia de nucleótidos o en la reparación del ADN. ¿Listo? Por lo tanto, esa mutación es un cambio de alteración heredable en la secuencia del ADN. Es la base de la evolución y los alelos, es la base de la variabilidad genética, es importante durante la determinación de la muerte celular, el cáncer y enfermedades hereditarias. En algunos casos, algunas mutaciones no tienen efecto sobre el fenotipo. Y además que la mutación puede ser un modelo experimental para determinar la función de los genes. Existe una tasa de mutación, el gen tiene una tasa de mutación característica durante nuestra existencia. En promedio, las células eucarióticas tienen entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6 tasa de mutación por cada gen, no por cada generación. Lo que sí es importante señalar es que únicamente las mutaciones que se dan en la línea germinal son las que pueden pasar a la siguiente generación. Las que suceden en la línea somática no hay transmisión hereditaria. ¿Qué tipos de mutaciones conocemos? Las mutaciones espontáneas, aquellas que se producen naturalmente por procesos bioquímicos que pueden alterar la secuencia o estructura del ADN.
Tenemos las mutaciones inducidas, que aquellas que son originadas por agentes exógenos, los clastogénicos, ¿no? Que pueden ser físicos, biológicos o químicos. Estos pueden, factores físicos, químicos y biológicos pueden causar mutaciones inducidas por las radiaciones como factor físico, los virus como biológico y las químicas como los plaguicidas, ¿no? Pero también hay agentes endógenos, que son los que producen mutaciones espontáneas, donde están las lesiones del ADN, los transposones, los errores en la replicación en el ADN. ¿Listo? De ellos es importante destacar lo que se conocen como los agentes mutagénicos. Estos agentes mutagénicos son los que van a originar mutaciones durante el proceso de la traducción del. Dentro de ellos reconocemos las radiaciones ionizantes, como los rayos X, los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Y además las reacciones nucleares, ¿ya? ¿Estos qué originan? ¿Cómo dañan finalmente el ADN? Lo que pasa es que ellos originan alteración de las bases nitrogenadas, ya que pueden romper los enlaces fosfodiéster que existen entre las bases nitrogenadas, ¿ya? Nitrogenadas. También tenemos las radiaciones no ionizantes dentro de los factores físicos. Ahí tenemos los rayos ultravioleta. Y los rayos ultravioleta a los cuales nos exponemos durante un verano o antes nos exponíamos en verano, se ha visto que los rayos ultravioleta, y por este tema de la capa de ozono, favorecen la formación de enlaces covalentes, o sea, forman un puente disulfuro covalentes entre dos bases pirimidínicas con respecto a ello. También se ha descubierto las sustancias químicas como el ácido nitroso, que va a desaminar ciertas bases o produce el cambio de citosina por uracilo. La hidroxilamina añade grupos hidróxido al ADN, y muchos agentes alquilantes como los quimioterápicos que pueden añadir grupos metilo o etilo al ADN, ¿no? Todos estos procesos modifican las bases nitrogenadas y favorecen el emparejamiento con bases diferentes a las complementarias. O sea, ya no se respeta la adenina, timina ni la guanina con la citosina, ¿no? Miren, aquí están las formas, ¿no? Como miren, los quimioterápicos, por ejemplo, daño por añadidura de grupos etilo, es un grupo etilo, por ejemplo, la metilguanina, a los agentes tóxicos, por ejemplo, los virus, tenemos la radioterapia y quimioterapia, rompen las dos cadenas, los radicales libres, la radiación ultravioleta forma dímeros de pirimidinas, errores en la replicación y todo eso, ¿no? Entonces miren cómo es los daños que día a día nuestro ADN es sometido a, y que obviamente ponen en jaque nuestro sistema de reparación, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se clasifican las mutaciones? Las mutaciones pueden clasificarse de varias formas, según su localización, según las consecuencias o efectos en el fenotipo o según su mecanismo. Vamos a ver las mutaciones según su localización. Tenemos ahí la somática, que afecta solamente células somáticas, no se heredan a la descendencia. La mutación germinal, que ocurre en las células de los gametos, estas sí se transmiten a la descendencia. Las autosómicas ocurren solo en cromosomas autosómicos, y las mutaciones ligadas al cromosoma X que ocurren en el cromosoma X. ¿Listo? Esas son por localización. Según sus consecuencias, pueden ser las morfológicas, las letales, condicionales, nutricionales y otras más agregadas. Las morfológicas afectan la morfología, digamos el fenotipo de los organismos. Son observables. Las letales son las que afectan la viabilidad del organismo, originan muerte y disminuyen la capacidad para sobrevivir o reproducirse. Las condicionales, su expresión depende del ambiente en que se encuentra el organismo, por ejemplo, las alas de la drosófila, ¿no? Las mutaciones nutricionales que afectan funciones bioquímicas, las de pérdida de función que eliminan la función de un gen, generalmente son recesivas, llamadas nulas o los knockouts, y las mutaciones por ganancia de función, en el cual el gen puede adquirir una nueva función o un fenotipo nuevo. ¿Listo? Pero bueno, esa es parte de la teoría, es lo que nosotros debemos conocer al respecto.
Lo práctico, lo importante en este periodo es que nosotros debemos clasificar las mutaciones de 3 maneras. Las génicas, las cromosómicas y las genómicas. Las génicas son las que ocurren en los genes, las cromosómicas en todo el cromosoma y las genómicas que ocurren en los 46 cromosomas que tienen nuestras células. Dentro de las moleculares o génicas están por sustitución de bases, por inserciones o deleciones de bases. En las cromosómicas están las inversiones, deleciones o duplicaciones y las translocaciones. Y en las genómicas, ahí está la poliploidía y las aneuploidías. ¿Listo? Entonces, genómicas son el número total de cromosomas, las cromosómicas es la estructura de un cromosoma individual y las génicas son genes individuales. No todas las mutaciones tienen consecuencias clínicas, a veces un cambio no altera la secuencia del aminoácido o en algunos altera las propiedades del polipéptido. Las mutaciones en líneas germinales es un cambio heredable, las somáticas tampoco no se transmiten a la siguiente generación. ¿Listo? Veamos ahora entonces las mutaciones genómicas, ¿ya? Cuando hablamos de genoma estamos hablando de los 46 cromosomas. Aquí tenemos la aneuploidía, ocurre por errores en la segregación de los cromosomas durante la meiosis o la mitosis. Es la mutación más común en humanos, ocurre 1 cada 25 o 50 divisiones celulares. Es frecuente que se encuentren estas mutaciones genómicas en abortos espontáneos y es común también como mecanismo que se encuentra en las células neoplásicas o células cancerosas. Defectos en la meiosis 1, meiosis 2 o defectos fundamentales. Miren qué bonito, ¿no? El uso cromático, el uso donde se observa esta célula en metafase, ¿no? Donde los cromosomas están alineados en plano ecuatorial y van a ascender hacia ambos polos. ¿Listo? Miren una técnica FISH, cómo se observa acá una trisomía 21, ¿no? El par número 21 se encuentra 3 pares, ¿ya? Este es el cromosoma 22. Dentro de las mutaciones genómicas tenemos las triploidías, como euploidías, como lo que ya hemos mencionado y ustedes ya conocen, ¿no? Muy bien. Dentro de las mutaciones cromosómicas, estamos aquí hablando de las alteraciones en la estructura ya de un cromosoma individual, solo es un cromosoma individual. Va a ocurrir desbalances que implican solamente parte de un cromosoma, que puede ser espontáneo o consecuencia de una segregación anormal de cromosomas traslocados. Se presenta 1 por cada 1700 divisiones celulares, generalmente también son incompatibles con la vida o con la reproducción normal. Esto también pertenece al patrimonio de las células cancerosas. ¿Qué mutaciones o tipos de mutaciones cromosómicas tenemos? Lo hemos clasificado en 3 tipos. Por pérdida de material genético. Aquí está la deleción y la pérdida de cromosomas. Tenemos por ganancia de material genético. Aquí tenemos los cromosomas extras y la duplicación. Y finalmente tenemos la relocalización de material genético, ya sea por translocación o por inversión. Entonces las mutaciones cromosómicas son deleción, translocación, inversión, duplicación, cromosoma extra o pérdida de un cromosoma. Aquí, por ejemplo, no tenemos tipos de mutaciones. En ese caso, ¿qué sería? A ver, Fernanda Soto, a ver, ¿qué tipo de mutación sería esta que estamos señalando con el cursor? Fernanda. Arlet. Arlet, ¿me escuchas? ¿O no se escucha el audio? Sí se escucha, doctor. ¿Podría participar? Por supuesto. La primera es una pérdida por material genético, una deleción. Una deleción. ¿Cuál es tu nombre?
Ticona Ramos Carlos. Ya. Me haces acordar para la segunda unidad para subirte un punto en la tarea académica, ¿ya? Ok, doctor. Ya. ¿La segunda cuál es? ¿Qué podría ser la segunda? La segunda sería una inversión, porque estarías en intercambio. Así es una inversión. Siga Ticona. ¿Y la tercera? No, Valdés había respondido la segunda parte. Ya, pero seguimos con Ticona. Una duplicación, doctor, en la tercera. Claro, es una duplicación. Ya, perfecto. Esta de acá es una traslocación entre el cromosoma 20 y el cromosoma 2. ¿No? Se forman dos cromosomas completamente diferentes a los originales. ¿Listo? Tercero, tenemos las mutaciones génicas o moleculares. Estas van a alterar genes individuales. Aquí van a estar las sustituciones, deleciones e inserciones a pequeña escala. Generalmente son 1 o 2 nucleótidos los que se alteran. Hay dos mecanismos básicos, uno por errores en la replicación del ADN o mutaciones durante la reparación de los errores del ADN. ¿Ya? Esas son las consecuencias. Dentro de las mutaciones génicas tenemos las que ocurren por cambio molecular. Por cambio molecular tenemos ahí las transiciones, ahorita vamos a ver, las transversiones, las inserciones y las deleciones, pero como les decía, a pequeña escala. Después tenemos los efectos en el producto génico. Aquí tenemos cambio o pérdida de sentido, sin sentido, silenciosas o sinónimas, cambio de fase de lectura o las neutrales. ¿Ya? Veamos, a ver, miren, presten atención, por favor. Presten mucha atención. Dentro de las mutaciones génicas vamos a hablar de las que ocurren según cambio molecular. Y dentro de ellas tenemos las sustituciones, ¿ya? La mutación por sustitución tenemos la transición y la transversión, ¿ok? Son sustituciones ambas. En la transición, ¿ya? En la transición, lo que se va a observar es un cambio de una base purínica por otra purínica, o por una pirimidínica a una pirimidínica. O sea, por adenina por guanina, o guanina por adenina, o una timina por citosina, o una citosina por timina. O sea, es una por una de la misma familia de los nucleótidos. En este caso, por ejemplo, esta secuencia cambia la adenina por una guanina. Y en este caso cambia una timina por una citosina. ¿Qué tipo entonces de mutación es esta? Es una mutación puntual por transición, ¿ya? Por transición. ¿Qué pasa si se cambia una purina por una pirimidínica? O sea, una adenina por una timina o una citosina por una guanina. ¿Ya? O una timina por una guanina. Aquí lo que se observa es que este fenómeno, esta mutación, va a tomar el nombre de transversión. ¿Ok? En la transición solamente son bases o son nucleótidos de la misma familia, en cambio en la transversión son bases de diferente familia. Tenemos también aquellas mutaciones por cambio en el marco de lectura. No sé si ustedes ven bien. Vamos a hablar de la inserción. Ya. Fíjense ustedes, jóvenes, nos dan una secuencia de ADN, ¿no? Citosina, adenina y timina. Resulta que este triplete, este codón codifica para el aminoácido histidina. Entonces resulta que es cat, o sea, es una secuencia de este triplete repetitivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la proteína que se va a sintetizar es una proteína con múltiples residuos de histidina, ¿no? Histidina. Pero justo en esta zona donde está el punto rojo, miren, en vez de la citosina, se va a cambiar a adenina. ¿Listo?
Lo siguiente es que se va a cambiar la adenina por la citosina. Pero miren cómo solamente la inserción de porque esta citosina va a ser desplazada para la derecha, solamente el ingreso de esta adenina, fíjense ustedes, ya crea, ya no el codón citosina, adenina, timina, sino crea el codón adenina, citosina, adenina. Ese triplete ya no codifica para histidina, sino como ustedes están viendo, ya va a codificar para treonina. Y el siguiente aminoácido, el triplete es timina, citosina, adenina, ya codifica para serina, serina, serina. Fíjense ustedes cómo esta mutación sí va a alterar la proteína producto del marco de lectura. ¿Qué pasaría si esta molécula es la molécula de la insulina? Entonces ya no tendríamos una insulina completa. Entonces el paciente debutaría con diabetes, ¿no? ¿Qué pasa si es cáncer? Origina cáncer. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver ahora la deleción, que es la pérdida de uno o varios nucleótidos. De la misma manera tenemos la misma secuencia de ADN, citosina, adenina, timina, histidina, histidina. Justo en este punto se pierde una adenina. Entonces queda el siguiente triplete, avanza hacia la izquierda, entonces ya tenemos el codón, sería citosina, timina y citosina. Esto ya no codifica para histidina, sino codifica para leucina. Adenina, timina, citosina, el siguiente triplete ya codifica para isoleucina, isoleucina, isoleucina. De la misma manera, una deleción origina un marco de lectura inadecuado, una proteína anormal, mal funcionante, por efecto de esta deleción, ¿no? De un solo nucleótido, cómo origina este problema. ¿Listo? Vamos a ver ahora las mutaciones silenciosas o sinónimas, ¿ya? En estas mutaciones silenciosas o sinónimas no va a cambiar, a pesar de que hay cambio en la secuencia del nucleótido, no va a cambiar la secuencia de los aminoácidos de la proteína. A ver, veamos, por ejemplo, ¿no? Esta es la matriz original del ADN o del ARN, y resulta que acá tenemos uracilo, uracilo y uracilo. Este codón, este triplete, codifica para fenilalanina. Ocurre que este tercer uracilo va a ser sustituido por una citosina. ¿Ya? Por una citosina. Entonces el codón es uracilo, uracilo, citosina. Queda para la misma fenilalanina. ¿Se acuerdan lo que les decía? A ver. Veamos. Acá está. Alumno Ticona. Sí, doctor. Mira este triplete, ¿no? Era lo que nos presentaba el gráfico, uracilo, uracilo, ese codifica para fenilalanina. Cambia el último uracilo por una citosina y que, oh sorpresa, qué magnífico que a pesar de cambiar este nucleótido, este triplete todavía sigue codificando para fenilalanina, ¿sí? Por lo tanto, la proteína no va a sufrir ningún tipo de alteración en su secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, la proteína se va a sintetizar absolutamente normal. Como la mutación no condujo a un cambio extremo de la proteína, entonces toma el nombre de mutación silenciosa o sinónima. ¿Perfecto? ¿Comprendido, no? Sí, doctor. La siguiente más bien ya no es sinónima, aquí hay una pérdida o cambio de sentido. Acá, por ejemplo, no tenemos la secuencia citosina, adenina, timina.
se cambia en cambio la adenina por una citosina y ya cambian notablemente a una prolina, ¿no? Este ya es un aminoácido incorrecto y eso generalmente produce malformación o una malfunción de la proteína. ¿Listo? También tenemos la sin sentido. La sin sentido es cuando la traducción va a terminar prematuramente. ¿Por qué? Porque miren, justo en este cambio, miren, la citosina es cambiada por una timina y se produce en la secuencia timina, adenina, guanina, ¿no? Este es un codón terminador y simplemente la síntesis de la proteína se suspende, ¿no? Produciendo solamente una proteína bastante corta y sin función. La neutral es aquella en la cual la secuencia del aminoácido también cambia, pero digamos que el aminoácido tiene propiedades similares al de la proteína silvestre, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos acá la mutación normal, la sustitución, que hemos dicho el cambio, podemos tener la transición y la transversión, tenemos la deleción y la inserción, ¿no? Listo. ¿Cuáles son las bases moleculares en las mutaciones y de detección? Las sustituciones nucleotídicas son mutaciones de un punto o puntuales. Puede haber mutación de cambio de sentido, hay errores en los promotores, 50% pueden ser mutaciones causantes de enfermedades, ¿no? Aquí tenemos las hemoglobinopatías. Podemos tener mutaciones en las terminaciones de las cadenas cuando hay destrucción, por ejemplo, de un codón que termina, como el UAA o el UAG o el UGA, ¿no? Puede ser la creación de un codón stop que crea, como hemos visto en el caso de esa mutación, simplemente la inserción de un nucleótido crea un codón stop y se paraliza la síntesis, ¿no? No afecta la transmisión, aproximadamente 12% de mutaciones causantes de enfermedades. Y en algunos casos, estas proteínas cortas, sin sentido, pueden ser degradadas fácilmente. Puede haber mutaciones en el splicing del ARN, daño a los sitios existentes, creación de sitios nuevos, y ocurre el 10% de las mutaciones. Estos conceptos son conceptos nuevos, los llamados hotspots, o llamados puntos calientes de mutaciones. Son puntos o zonas dentro del genoma donde se concentran mutaciones de alta frecuencia, ¿no? Generalmente se distribuyen al azar. Por ejemplo, en el gen LACL hay una zona caliente en la base 200, donde siempre se encuentran mutaciones que son superiores al resto del ADN, ¿no? Se ha visto de que la explicación en este caso es de que existen algunas bases dentro de un contexto, las cuales van a ser modificadas químicamente por acción de una enzima, que normalmente es una metilasa, y que provoca una mayor susceptibilidad a la aparición de mutaciones puntuales. Las deleciones o inserciones pequeñas, un cuarto de las mutaciones, afecta a pocos pares de bases. Generalmente es un número no múltiplo de 3, por lo tanto es secuencia codificante. Si es número múltiplo de 3, hay agregación o eliminación del aminoácido en el producto final. Las deleciones o inserciones grandes, 6% de los casos, se pueden detectar mediante el Sauder blot, que es un sistema de identificación de este tipo de lesiones. Ahí tenemos el diagnóstico del gen de la distrofina en el cromosoma X, que causa la distrofia muscular de Duchenne en el 60% de los casos, o una de las cadenas de alfa-globina en el cromosoma 16, como la alfa-talasemia. Hay inserciones son muy raras, como el gen del factor 8 en el caso de la hemofilia. Las deleciones y duplicaciones causadas por recombinación entre secuencias de ADN altamente similares o idénticas, la alfa-talasemia es un defecto en la densidad de los receptores de la lipoproteína, también en lo que sucede en la hipercolesterolemia familiar. Hay otros defectos que se pueden encontrar, defectos generalizados en la reparación del ADN. Aquí están involucrados las enzimas replicadoras y las reparadoras del ADN, y que tienen que ver con la vigilancia y prevención de estas mutaciones. Pero cuando se escapa el control, se escapa la regulación, aparecen este tipo de enfermedades, como el xeroderma pigmentoso, la ataxia telangiectasia, la anemia de Fanconi
el síndrome de Bloom y el cáncer de colon no polipoideo hereditario, ¿no? Hay algunas nomenclaturas de las mutaciones, por ejemplo, este es genómico, este es complementario, este es una transición, el cambio de base de guanina en la posición 1444, ¿no? Inserciones o INS de lesiones como DEL, miscencia o pérdida, o el codón stop, ¿no? ¿Para qué estudiamos todo esto? ¿Para qué sabemos las mutaciones? Porque es la madre de lo que se llama la diversidad genética humana, es lo que a nosotros nos hace diferentes unos de otros, ¿no? No todas las mutaciones son deleterias, algunas son selectivamente neutrales. Generalmente hay 100 cambios de pares de base en el cigoto. La mayor parte son regiones no codificantes. Y esos son los que van a asegurar la diversidad genética e individualidad, es lo que nos va a hacer diferentes unos a otros, ¿ya? Depende el patrón de extinción de los cromosomas, la variación de las proteínas o la presencia de enfermedades, como vemos día a día. ¿Es sinónimo hablar de mutación con polimorfismo? No, el polimorfismo se refiere a las variaciones en la secuencia del ADN y puede estar o no relacionada a una enfermedad. Algunos están asociados a susceptibilidades genéticas. Pueden tener el mismo origen que las mutaciones. Por lo tanto, un polimorfismo está presente en una población cuando la variante menos común puede tener una frecuencia menor al 3% en una determinada población. Los alelos que se encuentran en más de 3% de la población generan polimorfismo genético. Alelos menores de 3% son variantes raras, ¿no? Los polimorfismos de importancia médica es el grupo ABO, el factor RH, los factores de susceptibilidad o el factor de riesgo o protección. Aquí tenemos los grupos sanguíneos, los 4 fenotipos están ubicados en el cromosoma 9, el alelo B, ¿sí? El alelo A, que agrega N-acetilgalactosamina, y el alelo A, que produce una transferasa mutada sin actividad. ¿Ok? Muy bien, y aquí nos quedamos con este tipo de mutaciones. Si hubiera alguna pregunta. Para terminar, las aplicaciones de las mutaciones tienen que ver con la ciencia forense, muestras de sangre, cabello, saliva o semen, ¿no? Identificación de restos humanos, pruebas de paternidad, estudia la compatibilidad en las donaciones de órganos, los estudios de las evoluciones de las poblaciones animales y el estudio de la reproducción de los alimentos. Genera hipótesis sobre las migraciones humanas en todos los procesos de población. Además, identifica a inmigrantes y personas indocumentadas, ¿no? Y como les decía, es importante en la variabilidad genética que existe en nuestra población. Preguntas. Si no hay preguntas. Doctor, ¿podría explicar otra vez qué se refiere a la diferencia entre mutación y polimorfismo? Claro, en el caso del polimorfismo, en el caso de la mutación siempre trae una consecuencia, ¿no? Y generalmente puede alterar la función de la proteína o puede causar un efecto en el fenotipo resultante. En el caso de los polimorfismos, generalmente ahí son cambios en la secuencia de los nucleótidos o la secuencia del ADN, pero que no tiene una representación fenotípica, sino que se han hecho justamente para, digamos, sustentar la diversidad, por ejemplo, de los grupos sanguíneos, ¿no? ¿Por qué uno tiene grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O? Y que eso obviamente a nosotros no nos causa ninguna enfermedad, sino más por el contrario, nos hace diversos unos a otros, diferentes unos a otros, ¿ya? Gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, cerramos a las 9:40 de la noche nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos toca genética de poblaciones. La siguiente semana viene los seminarios y ya nos preparamos para el segundo examen. ¿Listo? Ok, doctor. Muy bien.
Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muy bien, chicos. Hasta mañana.